Hola, como ya tratamos en el vídeo de alfabetización musical 2, la diferencia de afinación o entonación entre dos sonidos conjuntos en el sistema temperado, el soporte principal del sistema tonal, se medía por una unidad llamada tono, que se podía subdividir en otras dos más pequeñas, justo en la mitad, el llamado semitono. Así pudimos ver que entre los sonidos naturales existía un tono entre todos esos sonidos conjuntos, salvo en dos excepciones, entre los sonidos mi, fa y si, do, y que el resto de semitonos entre todos los sonidos que conforman la octava se encontraban en los sonidos llamados alterados o cromáticos, los que se encuentran en las teclas negras de un piano. Hoy vamos a hablar de un elemento fundamental llamado intervalo, que es la distancia que existe tanto entre sonidos conjuntos como entre sonidos disjuntos, y que es la materia prima que conforma todo el tejido musical, incluso el no tonal, aunque ahora solo lo tratemos desde un aspecto básico del temperamento tonal. Comencemos. En la catalogación de un intervalo se especifican tanto el tamaño como su constitución. Así, cuando por ejemplo se habla de una tercera mayor, se detalla que su tamaño es de tercera y que está constituido de dos tonos. Veamos cómo se halla un intervalo paso a paso, comenzando con el primero de los dos conceptos, el del tamaño. El tamaño del intervalo se especifica con un número ordinal y es fácil de conseguir. Para los menos acostumbrados nos sirven los dedos de una mano. No, esta no iba aquí, perdón. Ya que el método es simple. Se van sumando los sonidos naturales, uno a uno y de forma consecutiva, que hay entre el intervalo de partida y el de llegada, tanto para los ascendentes como para los descendentes. En otras palabras, siguiendo la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do para los ascendentes, como do, si, la, sol, fa, mi, re, do para los descendentes. No os confundáis con los grados funcionales de la escala, que se nombran con números romanos y son los mismos en ambos sentidos. Así, si tomamos como ejemplo la nota do y hallamos el intervalo del ejemplo anterior, el de tercera, solo tendremos que contar una a una las notas que median entre la primera nota, que es do, y la nota a la que llegaremos subiendo una tercera. Si la nota do es la primera nota y re la segunda, la siguiente en el orden será la tercera. La nota que viene después de re es mi, por lo que el binomio do-mi es una tercera, pero una tercera ascendente. Si fuera descendente sería la, ya que si do es la nota de partida, la segunda nota hacia abajo es si, y la tercera, más abajo del si, será la. Por lo que ya tenemos también la tercera, en este caso descendente de do. Resumiendo, la tercera ascendente de do será mi, y la tercera descendente de do será la, y viceversa. Y así con el resto. Y partamos de la nota que queramos partir. Segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, que son los intervalos llamados simples, aquellos que no superan la octava, ya que a los que sí la superan se les denomina compuestos, al estar efectivamente compuestos por una octava más un intervalo simple. Ahora os explicaré por qué pongo entre paréntesis los ordinales pares, y aquí voy a hacer un inciso, si me lo permitís. El intervalo de primera, aunque algunas personas lo utilizan, a mi modo de ver no existe. Los intervalos que algunos llaman de primera son la misma nota. De do a do no existe intervalo. Y si es armónico se llama unísono. La primera disminuida, menor o mayor, evidentemente no existen. Y de existir alguna sería la aumentada, que no es más que un semitono cromático, que armónico funcionalmente hablando no tiene sentido, y además es totalmente improductiva. Se sustituye perfectamente, y aquí sí tiene todo el sentido, por la segunda menor, aunque teóricamente en su ampliación a la octava sí podría utilizarse para nombrar alguna tensión como ocurre en la música moderna, pero esa es otra historia. Retomemos donde lo habíamos dejado. Los intervalos simples y compuestos, por ejemplo, el intervalo compuesto de la segunda será el de novena, y no el de décima, ya que no se suma 2 más 8, sino 2 más 7. ¿Y por qué no 2 más 8? Pues muy fácil, porque no podemos sumar dos veces el mismo sonido. Supongamos la segunda original, do, re, y hallamos su compuesto, la novena. Al sumar en la octava ya contamos con el do desde el que se cuenta la segunda de la siguiente octava, por lo que tendríamos dos veces el mismo do, uno para completar la octava y otra vez el mismo para calcular la segunda. Por eso al 2 original se le añade 7 y no 8. Así tendremos que los intervalos compuestos que resultan de los simples serán los siguientes: segunda más 7, novena; tercera más 7, décima; cuarta más 7, oncena; quinta más 7, docena; sexta más 7, trecena; y séptima más 7,
intervalo 14. Esto es válido tanto para los ascendentes como para los descendentes. Y ahora voy a la explicación prometida sobre los paréntesis en las cifras pares. Por cuestiones armónico-funcionales y prácticas, las nomenclaturas pares no se emplean, siendo los nombres genéricos de tercera, quinta y séptima las utilizadas tanto para los simples como para los compuestos. Es decir, estén a la distancia a la que estén, quedando solamente en el lenguaje armónico compuesto los intervalos de novena, oncena y trecena. Cuando hablemos en breve de la construcción de acordes, haré más hincapié en todo esto, pero por ahora es suficiente. En cuanto a su constitución, la cosa es un poco más compleja, pero no demasiado. Debemos saber que existen 5 dimensiones interválicas: menores, mayores, justos, aumentados y disminuidos. Hay también dobles aumentados, dobles disminuidos, etc. Pero ahora no los vamos a tratar. Recordemos ahora nuestra escalera, la que pudimos ver en el vídeo de alfabetización 2, cuando tratamos el tema de las alteraciones en armonías y demás. Nos vendrá bien para recordar ciertos conceptos, como las diferencias de tonos y semitonos que hay entre los diferentes intervalos. Recordad que un semitono equivalía a un escalón y un tono a 2. Os enlazo el vídeo al final de este. A continuación os expongo una tabla con la constitución de cada intervalo. Sería bueno que fuerais trabajándolos en instrumentos donde cada semitono está perfectamente delimitado, como en los instrumentos de tecla o en algunos de cuerda como la guitarra, donde cada traste sumado hacia la caja o restado hacia el clavijero es un semitono en más o en menos respectivamente, para ir memorizando las sonoridades de cada uno y, por supuesto, entonadlos. Algunos atajos interesantes para no tener que estar contando semitonos y tonos en cada intervalo es saber que todas las quintas y cuartas entre sonidos naturales son justos, salvo entre los sonidos si-fa, que es una quinta disminuida, o fa-si, que es una cuarta aumentada, ambos intervalos contados ascendentemente. La segunda mayor tiene un tono y las menores un semitono. Todas las terceras, sextas y séptimas son mayores, salvo que entre medias aparezca la dupla mi-fa o si-do, que entonces serán menores. Las octavas entre todos los sonidos naturales o entre todos los alterados con el mismo nombre y alteración son justas. Las terceras, sextas y séptimas menores con un semitono sumado se convierten en mayores y las mayores con un semitono restado en menores. Todos los intervalos mayores y justos a los que se les suma un semitono pasan a ser aumentados. Todos los intervalos menores y justos a los que se les resta un semitono se convierten en disminuidos. Como podéis observar, los intervalos justos de cuarta, quinta y octava solo permiten una medida de tonos y semitonos exacta, porque un semitono en más les convierte en otra cosa. No es como las segundas, terceras, sextas y séptimas, que pueden tener 2 dimensiones, menores y mayores. Sobre el tema de la consonancia, disonancia, etc., ya hablaremos en otro vídeo, porque es conceptual, estética y funcionalmente denso de tratar. Por ahora, con que seáis capaces de identificar intervalos, la materia prima del contrapunto y la armonía, es más que suficiente. Una sola cosa antes de terminar: la llamada inversión de los intervalos. Se dice que un intervalo está invertido cuando el sonido más grave pasa a ser el más agudo y o viceversa, cuando el más agudo pasa a ser el más grave. Quedaos con estos atajos. Un intervalo y su inversión siempre suman 9. Cuando se invierte un intervalo se convierte en su contrario en cuanto a constitución, es decir, los mayores se convierten en menores y viceversa, los aumentados en disminuidos y al revés, y los justos siguen siendo justos. Esto viene muy bien cuando queremos saber cuál es el contenido de intervalos amplios, aquellos que están más allá de la quinta, como la sexta o la séptima, ya que con hallar sus inversiones respectivas, terceras y las segundas, ya tenemos la naturaleza y el contenido de tonos y semitonos, disminuidos y aumentados igual. Y hasta aquí por hoy. Recordad apoyar el proyecto con vuestro like, vuestra suscripción al canal y no olvidéis activar la campana si queréis ser avisados de la disposición del próximo vídeo. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.